buscar en Lucas, por si se revela nuevamente. Vamos a ver. El libro de Lucas, capítulo 19. ¿Estamos? Yo creo que le va a ayudar. Si cambias un poquito, creo que hay otro antes. Ahí está. El título del mensaje es El sub y baja de la vida. ¿No? ¿Cuántos usaron acá el sub y baja? Todos creo, ¿no? En el campo nosotros hacíamos con un tronco de sub y baja. Así que lo hemos hecho todo, sub y baja, sub y baja. Pero en la vida también es un sub y baja, ¿no? Y hay diferentes tipos de formas de subir y de bajar. Entonces ahí en Lucas 19 tenemos el pasaje donde nos habla de Jesús y Zaqueo. Zaqueo, un jefe de cobradores de impuestos, que ahora más o menos vamos a ver cómo suceden las cosas de este hombre, porque claro, en la escuela dominical siempre hemos escuchado, siempre hemos visto que, bueno, era chiquito, se subió al árbol y entonces Jesús lo vio y le dijo, bájate del árbol, ven que vamos a cenar juntos, en fin. La cuestión es que nosotros, como nos ha quedado eso de los antiguos tiempos, parece que la lección fuera encerrada solamente en ese llamado de atención de Jesús hacia un hombre pequeño subido a un árbol. Pero hay otras lecciones espirituales que tienen que ver con nosotros y en este tiempo, porque la palabra de Dios es una cosa que se actualiza constantemente porque tiene lecciones espirituales, no solamente historietas y cuentos. Yo tenía una hermana que daba lecciones por radio y ella le había puesto a su programa cuentos bíblicos. Entonces yo le llamé en una oportunidad, era su programa, no era de la iglesia ni nada, era su programa. Le llamo y le digo, mire hermana, lo que usted le habla a la gente, a los niños, no son cuentos, son historias. Y esta historia de Zaqueo no es un cuento, es una historia donde Dios ve cierto tipo de circunstancias en Zaqueo que le toma digamos, aprecio por el hecho de que tuvo esa, digamos, forma de buscarle, que le dice, yo voy a posar en tu casa en este día. Entonces allí en los primeros versículos dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Entonces, por empezar, está hablando de características importantes de este caballero, que dice que era jefe de publicanos, o sea que tenía gente a cargo, que cobraba los impuestos que eran, digamos, aquellos que no se le puede decir que no. No es como la FIFA ahora. Si te cobran, te cobran. Y si no pagás, tenés una deuda. La cuestión es que él organizaba todo eso y era una persona muy importante. Allí en Jericó era uno de los pasos importantes del comercio. Y entonces todo lo que se comerciaba allí, Zaqueo era uno de los que recibía
los impuestos de todos aquellos que cobraban los impuestos. Entonces, por eso era una persona rica. En esto tenemos que pensar que Zaqueo no era simplemente un hombre común, era un hombre sobresaliente, un hombre importante de esa ciudad. Cualquiera podía decir a la ciudad: yo conozco a Zaqueo, si tiene cantidad de dinero porque maneja todos los impuestos, maneja aquellos que cobran los impuestos. Entonces podemos ir mirando que la vida de Zaqueo era importante para aquel lugar. Pero sin embargo, había alguien más importante que estaba por pasar por esa ciudad, o venía al lugar donde él estaba. Entonces allí es que el pasaje nos habla de que Zaqueo tenía un interés en ver ese personaje. Ahora, yo creo que acá tenemos un punto importante donde nosotros podemos pensar en esa persona importante, donde usted diría: bueno, ¿qué le interesaría de Jesús? En realidad, sí, yo creo que Zaqueo no necesitaba nada. Zaqueo no estaba enfermo. Zaqueo no tenía falta de dinero. Cuando tenés mucho dinero no te faltan amigos. O sea, era alguien importante en la ciudad, entonces poder no le faltaba. ¿Qué le faltaba? Bueno, yo creo que desde que tuvo noción de quién era él, tenía una dificultad. Y la dificultad era que era un hombre pequeño. No era un enano, como dicen algunos. Un enanito, no. Hombre pequeño. O sea, bajo de estatura, más de lo normal. Y entonces él se sentía con dificultades. ¿Sabes que una persona tiene una dificultad, cualquiera que sea, o que sienta que sea una dificultad? Lo que va a hacer es buscar algún mecanismo de defensa para lo que los demás pueden ver o decir, o lo que los demás pueden hacer o impedir. Eso se llama compensación. Entonces todos nosotros tenemos ese mecanismo de defensa, la compensación. Y mayormente, cuando la persona es pequeña y cuando su cuerpo es pequeño, su voz se afina. Entonces no puede compensar con enojarse, gritar. Entonces tiene que buscar otros recursos. Entonces cada persona, según sea su dificultad, tiene que buscar sus recursos, porque su instinto natural de compensación hace que comience a ver qué puede hacer para solucionar ese problema. Y yo creo que toda la búsqueda del hombre tiene que ver con eso. Compensar sus debilidades. Uno de los problemas de las damas es sentir que son bajas, aparte de otros, ¿no? El varón le debe pasar lo mismo, pero le da vergüenza hacer lo que hacen las mujeres, ¿no? ¿Qué hace la mujer para ser un poco más alta? Se pone tacos altos, y ahora últimamente usan una plataforma. Yo tengo que confesar, yo cuando joven usé plataforma, ¿no? Era más o menos así, el taco y adelante también. Era, no. Debe ser por eso que la rodilla ahora me duele. Eran tremendos los zapatones que usaba. ¿Por qué? Porque
claro, no sé si alguien me lo hizo sentir, pero en mi familia yo lo sentía. Yo tengo una foto ahí, siempre me da risa, la tengo ahí bien expuesta porque es algo de mi vida, donde están mis 3 hermanos, está el más chico, y yo parado en una piedra, así, para poder estar a nivel de ellos. Entonces, fíjense que eso tiene que ver con la compensación, ¿no? Tiene que ver como uno busca compensar aquello que le falta. Y este personaje, Zaqueo, toda su vida había tenido este problema. Toda la vida había estado con la dificultad de ser pequeño. Entonces, en su vida siempre intentó subir. Por eso logró lo que logró, de ser un hombre importante y ser el jefe de los publicanos, ¿no? De los cobradores de impuestos. Hay muchas personas pequeñas que son empresarios. Rara vez encontramos uno pequeño que no lo sea, porque sí buscan, sí quieren desarrollar eso en su vida, algo que les ayuda a sentirse más importante, más poderoso. El Señor nos trata de ayudar diciéndonos: yo soy como un gigante que va delante tuyo. En mí son más que vencedores. Si confían en mí, no tendrán falta de ningún bien. Siempre el Señor trata de ayudarnos en esta cuestión de la compensación. Y nosotros tenemos que entender que Jesús no solamente lo hace por amor a nosotros, sino porque Él sabe que en nosotros está el poder de Dios para superar cualquier dificultad y cualquier problema. Así que aquí hemos visto cómo este hombre Zaqueo, en el versículo 3 y 4, dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo hacia adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Las alternativas que encontró Zaqueo era buscar algún lugar más alto. Y era un árbol sicómoro. Tal vez ustedes no conozcan ese tipo de árbol. Era un tipo de árbol que era semejante a una higuera, pero un poco más grande. Tiene los frutos parecidos. Muy bien, ahí tenemos. Pero allí, bueno, él quería subirse a algún lado porque así había pasado toda su vida tratando de lograr que su vida subiera hacia cosas que eran importantes, ¿no? Entonces, si hacemos un repaso, dice la palabra de Dios que él era una persona en verdad. Quiere decir que subió en la relevancia social que tenía. Él subió su prestigio, subió el poder y el control sobre otras personas. Él subió más allá que sus congéneres.
Él subió exageradamente sus bienes. Digamos, toda una situación que lo hizo su compensación por la falta que él tenía. Entonces, necesitamos mirar nuestra vida un poquito como si fuéramos nosotros también Zaqueo, porque no somos diferentes a los hombres que a veces la palabra de Dios nos hace ver, porque nosotros también tenemos necesidades, tenemos dificultades y a veces queremos solucionarlo con cuestiones que son de esta vida. Tener cosas, vestirnos bien, tener un buen vehículo, una buena casa, un prestigio delante de la sociedad, pero en realidad lo que en realidad necesitamos está mucho más allá que esas cosas, mucho más profundo. Entonces vamos a mirar nuevamente ese versículo de Lucas 3, 19:3, que dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y eso es lo que hablamos recién, que es una expresión que está diciendo primeramente que quería ver a Jesús. O sea, cuando alguien quiere, busca de varias maneras e intenta de varias formas de lograrlo, así como lo había hecho en su vida, pero no podía verlo. Y si no podía ver a Jesús, entonces para él era una dificultad que todos sus recursos no podían lograr. Entonces encontró que había allí una carencia en su vida. Primeramente, que la gente no lo dejaba. Segundo, que era pequeño de estatura. Podemos decir que ni la sociedad y su carencia no lo dejaba ver a Jesús. A veces lo que nos agobia a nosotros interiormente no nos deja una visión correcta de lo que es Jesús, de lo que es Dios para nosotros. Aún todo lo que se mueve en la sociedad puede ser que te haga nublar la vista y no ver que hay una forma de ver a Jesús un poco diferente de la que la queremos ver, no por una curiosidad. Entonces allí estaba el hombre pequeño que había tenido alternativa para todo, buscando una alternativa creativa para poder llegar a un lugar alto y ver a Jesús. Entonces corrió, dice en el versículo 4, dice, corrió adelante y subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces aquí esta situación de una alternativa muy humana de subirse al árbol es lo que él logra, sabiendo que había carencias en su vida, que era pequeño, que la sociedad no lo dejaba. Entonces todo eso implica que él seguía con esa forma de querer lograr todo lo que se proponía. Él quería manejar aún a la sociedad que le impedía ver a Jesús. Y lo logró. Se subió a un árbol. Se olvidó de todo lo demás. A veces la gente aprovecha de las situaciones para lograr sus objetivos. La gente se lo impedía. Y yo creo que a veces la sociedad nunca va a ser un factor, digamos, que te ayude a ver claramente a Jesús. Nunca va a ser la sociedad la que te va a ayudar. Un cristiano evangélico, alguien consagrado a Dios, ese sí te puede ayudar. Ahora, yo veo ahí en este pasaje que Jesús iba rodeado
de los discípulos y de toda la gente. Quiere decir que aún nosotros como iglesia podemos ser un impedimento. Porque no miramos la necesidad del otro. Porque hay muchos que quieren acercarse a Jesús, pero no saben cómo o para qué. Entonces la alternativa creativa de este hombre lo hizo correr. Se adelantó a la circunstancia y logró su objetivo. El adelantarse a la circunstancia quiere decir, sabía que iba a pasar por ese lugar y corrió adelante, porque de otra forma no podía. Zaqueo era un hombre pequeño, pero de mente muy despierta, muy creativa. Encontró el árbol sicómoro, donde podía él solucionar su problema. Se subió para suplir la necesidad. Se subió para compensar su falta. Y escaló todo lo que pudo y trepó a ese árbol para poder lograr lo que él quería. El sicómoro es un ejemplo maravilloso, es un perfecto símbolo de nuestro esfuerzo humano, un perfecto símbolo de nuestro esfuerzo humano, de nuestro orgullo de lograr las cosas, de nuestra forma de buscar alternativa. También el sicómoro es aquello que te ayuda a suplir tu curiosidad por las cosas, tus anhelos, tus creencias. A veces también es para hacer callar nuestra conciencia. Hay diferentes formas de sicómoro en nuestra vida. A veces el sicómoro puede ser hasta la ayuda social. Puede ser que el sicómoro puede manifestarse como nuestra preocupación por las personas que necesitan. También puede ser por esforzarnos constantemente a tener las fiestas religiosas o asistir a ellas, hacer cadenas de oración, ayuno, diezmar, ofrendar y otras costumbres religiosas. Yo no digo que esto está mal, todo está bien, como decía Jesús, es necesario que hagamos esto sin olvidarnos de lo otro. Y lo que no tenemos que olvidar es que no podemos reemplazar esas cosas por una verdadera adoración, una verdadera comunión con Dios. Si no recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida para que nos conmueva y nos mueva a hacer cuestiones espirituales, es como si estuviéramos uniendo un sicómoro simplemente para ver a Jesús. La mirada de Zaqueo era una simple mirada de un hombre que quería lograr su deseo de ver a Jesús. No había solución en verlo simplemente. Si nosotros hacemos cualquier cosa, todo lo que hagamos no nos sirve si todo esto no se hace en el Espíritu de Dios, que mueve nuestros sentimientos y nuestro pensamiento a adorar realmente la vida del Señor Jesús. En el versículo 5, este pasaje nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Por eso la mirada de Zaqueo era una mirada simple, una visión de un hombre que estaba sobre un árbol y miraba pasar la gente y quería ver a Jesús. Todo lo que pasa debajo del sicómoro no te afecta si no hay una mirada que corresponde
a tu mirada. Él quería ver a ese Jesús que pasaba por todos los lugares, haciendo bienes, haciendo sanidades. Pero lo que cambió fue la mirada de Jesús. La mirada de Jesús fue directamente, no al hombre, sino directamente al corazón. No al hombre de pequeña estatura, sino a ese corazón compungido, preocupado de toda su vida, queriendo compensar lo que le faltaba. Zaqueo, sobre la rama del sicómoro, tenía una mirada simplemente de alguien que hacía buenas cosas, pero la mirada de Jesús era diferente. Era una mirada al corazón viendo la necesidad de Zaqueo. Ahora bien, ¿qué tiene Dios para decirnos en todo esto? Primera pregunta que podemos hacernos es: ¿a qué sicómoro te has subido en esta mañana? ¿O a qué sicómoro o a qué árbol te has subido en tu vida para compensar tus faltas? ¿Cuál es tu sicómoro? ¿En dónde estás encaramado? ¿En qué rama estás queriendo ver pasar la vida? Y aún la vida que Jesús quiere. Muchas veces nuestro orgullo se levanta tan alto como un árbol, llevándonos muy arriba, y de ahí vemos pasar con arrogancia todo lo que pasa bajo ese árbol del orgullo, y vemos pasar a nuestros amigos, a nuestra sociedad, a nuestra familia, aún a la iglesia y aún a Dios. Pero Jesús quiere que aprendas una lección en esto. Él dice que se baje de ahí donde se ha subido, que te bajes de tu árbol, que te bajes de tu sicómoro, que te bajes del lugar donde te has subido, porque hay una necesidad. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y la casa de Zaqueo tenía muchas cosas, pero la realidad era que él quería tener comunión con Zaqueo, estar con Zaqueo. Jesús quiere estar con nosotros, en nuestro hogar, en nuestro corazón, y suplir nuestra necesidad. Así como le dice el dicho, Jesús le dijo: bájate de ahí. Hoy hay un dicho que dice: vos bajate de la palmera, porque la gente se sube a ciertos lugares donde se ven expuestos y los demás se dan cuenta que es simplemente el orgullo de esa persona que lo ha subido a ese lugar. La orden de Jesús es que se dé prisa, porque el problema necesita una solución rápida. Tu necesidad también en esta mañana tiene una urgencia, y es que salgas rápido del lugar de donde has subido para tener comunión con el Señor Jesús. Necesitas rápido de cambiar de lugar, bajar de tu árbol, de tu sicómoro, y arreglar las cuentas con Jesús. Jesús está mirando tu corazón. Ya está pasando por ese sicómoro que vos tenés, y te está mirando con sus ojos de amor, de misericordia, y te está diciendo: prepara tu lugar, prepara tu casa, arregla lo que tienes que arreglar, limpia, prepara tu corazón. Necesitamos ver a Jesús cara a cara, compartir con Él, ver que Él está viendo nuestra propia necesidad, aquello que nos hace falta. Yo no sé en qué sicómoro estás encaramado. Yo no sé qué el Señor tiene que arreglar en tu corazón. Pero Jesús lo quiere hacer, la sociedad no. Nada de lo que te rodea puede solucionar tu problema, solo Jesús. Allí en Lucas 19, 7 y 8 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí vemos la sociedad siempre mirando lo negativo. Yo sé que vos y yo tenemos problemas, pero Jesús ve la solución, no el problema. Yo sé que vos y yo tenemos pecado, pero Dios pasa por alto el pecado porque lo cubre con su sangre y Él tiene solamente una mirada de amor hacia nosotros. Entonces el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No solo que recibió a Cristo en su casa, sino que cuando Cristo está presente, el Espíritu Santo comienza a orar, comienza a trabajar, comienza a limpiar, comienza a traer convicción de pecado. Dice, puesto en pie, se levantó, sin saber lo que murmuraban afuera, sin saber lo que los demás pensaban. No importaba, lo que importaba lo que pasaba en su vida. Y dijo: yo sé que he hecho tremendas cosas, así que voy a sacar la mitad y se la voy a dar a los pobres, pero más aún, yo sé que he cometido errores. Si a alguien le he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado. Allí habla de una restitución, no solamente esa convicción de pecado, porque cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida, nos pasa como una película aún del pasado y nos hace recordar que debemos arreglar y olvidar y perdonar a veces cosas del pasado. Cuando uno perdona y olvida, está restituyendo. Tal vez él había engañado o estafado hace mucho tiempo a muchas personas. Él dijo: yo lo voy a restituir. Debemos dejar de arrastrarnos en el pecado y ponernos de pie. Así como hizo Zaqueo, puesto en pie, comenzó a decir: yo voy a hacer esto. Tomando la oportunidad que Jesús le estaba dando. Cuando le dijo: bájate de donde te has subido, bájate del sicómoro, recíbeme en tu casa, cambia tu vida. Vuelvo a repetir, no sé en qué sicómoro estarás encaramado en esta mañana, con qué has subido en esta vida, pero Jesús te dice: bájate, apresúrate y ve a la casa, porque tienes que prepararla, porque yo quiero tener comunión contigo. Y lo más maravilloso está en el versículo 9 y 10, porque dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, nuestro Cristo, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo perdido en tu vida. Has perdido tiempo, has perdido gozo, has perdido bendición por algo que tienes guardado, por el lugar donde te has subido. Entrega tu vida completa al Señor. Encuentra el lugar para que Cristo disfrute esa morada preparada para Él. Él está mirando tu corazón. Si tú comienzas a trabajar en tu vida, dejando que el Espíritu Santo comience a obrar, te vas a dar cuenta que esa bajada del sicómoro va a ser totalmente importante. Pero la mirada de Jesús traerá solución a tu necesidad, cualquiera que sea. Bájate de donde estás subido. En lo alto
te lo va a dar, en lo alto te lo va a dar el Señor. Él te va a hacer subir a lugares importantes, a donde están los santos de Dios, aquellos que sirven, un lugar elevado, donde el soplo del Espíritu solamente te puede elevar y llevar. Maravilloso lugar es estar en la presencia de Dios. Amén. En comunión con Él, en comunión con el Espíritu Santo y llevado por el viento espiritual que nos hace subir cada día más. La palabra del Señor dice: irán de poder en poder, de gloria en gloria, porque el Espíritu de Dios es el que obra en nosotros. Bájate del sicómoro, súbete a la gloria de Dios. Amén. Amén.